te lo anticipé, vamos a hablar de la cuestión de la educación. Y yo no sé si por primera vez en un rol importantísimo como el de secretario general de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos, alguien de Concepción del Uruguay. Bueno, el mismo actual secretario general del gremio a nivel provincial me lo va a aclarar. Se llama Abel Antivero, pero si yo digo el nombre así nadie lo va a conocer. Ahora si digo el Pachi Antivero, dicen, ah, sí, sí, sí. ¿Cómo te va, Pachi? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Abelardo? ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo andamos? Bien, bien, gracias. ¿Alguien sabe, además de la AFIP, que te llamás Abel? Sí, mi mujer, no, Ay, eh, ay, ay. no, bueno, yo vivo en Ibicuí y en Ibicuí la mayoría me conoce por Abel, así que eh, me dicen Pachi a veces en Ibicuí y me suena raro también, te digo que Claro, me ha desacomodado un poquito. claro, vos sabés que con la producción estaban diciendo, ¿le ponemos Abel o le ponemos Pachi? Pachi. Pachi, no, sigo siendo Pachi igual. Está muy bien, está muy bien. Bueno, te pregunto, ya casi metiéndonos en esto, pero porque me asaltó una duda. Eh, ¿Ha habido algún secretario general de ACMER a nivel provincial de Concepción del Uruguay? No, sí, hubo gran participación y en lo que tiene que ver. Pero a modo de ejemplo doy en la historia reciente a Alejandro Bernasconi fue secretario adjunto, Ujú, pero sí gran participación en la conducción eh, del sindicato, ¿no? En gran parte a lo largo de su historia. ujú. Donde también hubo disputas internas, sanamente, por supuesto, en un marco democrático para ser parte de la conducción. Pero sí, Uruguay ha tenido gran parte del ADN del ACMER, hay que decirlo. Es cierto, bueno, actualmente también tu secretaria adjunta, en realidad Bueno, la Lía, secretaria Lía adjunta Pinto, de ACMER es Lía Fimpel, reconocida exacto. gremialista docente de Concepción del Uruguay, ¿no? Sí, tal cual, es así. Bueno, y otros compañeros como Lorena Molina, en su momento también Mario Bernasconi, este, eh, y hay otros compañeros, por supuesto, que han participado. Katia Moss fue secretaria de Derechos Humanos también. Este, por eso digo, hablar de la historia del ACMER también es hablar de ACMER Uruguay. Está muy bien, está muy bien. Bueno, vamos a hablar ahora sí de las cuestiones que tienen que ver con el ámbito periodístico y fundamentalmente, y esto empieza a ser noticia, aunque de esta temática ya se hablaba el año pasado, en ocasiones de conversar a través de esta misma pantalla, pero en el noticiero de los uruguayenses, en InfoCDLU, con el presidente de la Caja de Jubilaciones en diciembre, ya anticipaba lo que hoy ya es un hecho. Y el hecho del que estamos hablando es la intención del gobernador Rogelio Frigerio de reformar la ley previsional entrerriana. Contame cuál es la posición de ACMER al respecto. No, nosotros tenemos una posición de rechazo, por supuesto, sí entendemos que hay un déficit de la caja. Eh, Comento esto para que el oyente entienda. Fuimos convocados, a ver, en la agenda del gobierno estaba desde este gobierno y desde gobiernos anteriores, donde han tenido la iniciativa de reformar el sistema previsional. Lo ha intentado hacer Uribarri, lo ha intentado hacer Bordet, y bueno, y ahora avanza y sabemos que estaba en la agenda del gobierno de Rogelio Frigerio. Eh, lo vino anunciándose el año pasado y se profundiza ese anuncio a través de algunos funcionarios una vez que se ganan las legislativas de octubre. Y bueno, y se avanza con una convocatoria, concretamente con una convocatoria que nos hace el Poder Ejecutivo el miércoles 4 en la Casa de Gobierno, donde dice dos cosas. Una es, la caja tiene un déficit que hay que arreglarlo, y lo otro es que, bueno, nos pide aportes y que para eso va a ser una reforma previsional. Y a los sindicatos les pide aportes para poder avanzar en ese sentido. Nosotros decimos que no, los aportes, no, nosotros no vamos a dar la fórmula de la Coca-Cola, entre comillas, sino que en todo caso lo tiene que hacer el gobierno en el marco de la 8732, que habla sobre cómo se puede corregir un déficit con la participación que debe ser el Estado, el que debe corregir en todo caso un déficit.
y que por supuesto nosotros decimos, bueno, ese déficit se debe corregir, pero de ninguna manera tiene que ir sobre recortando derechos de los trabajadores. Me quedo pensando cuando decías esto, ¿no? No, no lo de la fórmula de la Coca-Cola, cuando decías esto de cómo corregirlo. ¿Deberá ser de manera intrínseca, es decir, que la propia caja sea superavitaria? ¿O debería el Estado, en función de sus cuentas generales, admitir que tiene que atender cuestiones sociales como la jubilación y destinar, no sé de qué manera, ¿no? Yo no soy especialista en esto, destinar un monto para sostenerla? Bien, bueno, por ahí entendemos que puede haber una salida, sobre todo en otro momento, en otra entrevista lo dije, eh, aplicarle la mirada social que tiene la caja, que le imponemos nosotros, y que el gobierno no lo pone, sino que le da una perspectiva empresarial. Al hacer esto, por supuesto que los números no le empiezan a cerrar y se apoya en diferentes argumentos, y entonces decimos nosotros, bueno, debería buscar de alguna manera, en todo caso, sí, de hacer una reforma, pero buscar en esa reforma una salida o una línea o alguna definición política que apunte, por ejemplo, al extractivismo, a recaudar a través del extractivismo y que esos fondos sean destinados a la caja. Como en algún otro momento, en otros lugares se suele hacer. El tema es que, mientras tanto, la caja se sostiene con los aportes. Al mismo tiempo decimos, nosotros estábamos en un marco de discusión salarial donde el gobierno nos hace una propuesta en negro, donde nos hace una propuesta cuyos montos, los descuentos de los montos no impactan en la caja, y eso, por supuesto, genera el déficit de la caja. Entonces el gobierno queda en una contradicción. Mientras tanto, dice la caja tiene un déficit y al mismo tiempo hace propuestas en negro. Entonces esa contradicción se la señalamos, ¿no? Entonces, por supuesto, termina siendo un círculo vicioso en ese sentido. Claro, estás hablando y trato de explicarlo para quien no tenga el training de la cuestión salarial, que los aportes a a las cajas previsionales para la jubilación se hacen a través del básico. Si hay algún nomenclador externo al básico, eso no llega a la caja previsional. Al cual, es así, por eso nosotros, tal como lo decís también, para que el oyente entienda, tuvimos una propuesta salarial que disputábamos, veníamos pidiendo desde el año pasado. El gobierno nos convoca el 23 de febrero, nos hace una propuesta que rechazamos porque no reunía esta característica que decís. En el marco de la paritaria, el gobierno estuvo obligado a hacer una propuesta superadora, vuelve con una propuesta que apenas es superadora por unos pesos, pero tiene la misma característica. Los descuentos de esos montos no terminan impactando en lo que son perdón, las arcas de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, ¿no? Bueno, nos metemos, mira, tocaste el tema paritarias, ¿cómo está eso? Digo porque se inició el ciclo lectivo a principios de marzo con un paro, en principio, porque la AGMER, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos, está dentro de la CETERA, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina. Pero no obstante, al otro día decidieron ustedes mismos realizar un par de actividades. ¿Cómo está el tema paritarias hoy? Bien, está cerrado, no hay, la paritaria queda cerrada. Hay que tener en cuenta que el gobierno, en el momento que nosotros rechazamos esa propuesta y avanzamos con una medida de fuerza que estaba definida por Congreso, en el mismo día que estábamos, estoy hablando del lunes 2, donde ese día fue una jornada de paro definido por CETERA tal como lo decís, también por una situación semejante a nivel nacional, estamos reclamando paritaria nacional, que si bien está abierta, tiene otras características eh, por definiciones del gobierno nacional, y al mismo tiempo estamos rechazando lo que es el proyecto de libertad de ley de libertad educativa, que tiraría por la borda todo el sistema educativo tal cual hoy lo conocemos. Dicho eso, avanzamos con un paro el martes 3, donde nosotros ahí quedamos afuera de la paritaria queda cerrada y el gobierno decide dar el aumento por decreto. Cuando el gobierno decide dar el aumento por decreto, en el mismo decreto
yo estuve preguntándole a compañeros que tienen una amplia trayectoria si alguna vez pasó. En ese mismo decreto, el gobierno pone en letra que por 90 días no nos va a convocar a discutir salario. Algo inaudito, donde por supuesto todas las acciones que estamos haciendo nosotros desde esa fecha hasta ayer tienen que ver con traccionar y buscar que el gobierno nos convoque y nos haga una propuesta considerable. Esto quiere decir entonces, según lo que contás, que hasta mayo no va a haber nueva reunión entre el gobierno provincial y los delegados, las cúpulas gremiales docentes. Exacto. De acuerdo a lo que escribió el gobierno en el decreto, sería así. Y el aumento que no se aceptó desde los gremios y que sin embargo el gobierno decidió otorgarlo igual, ¿de cuánto es? ¿Cómo está dividido? ¿Con cuánto es? Son 60.000 pesos en el marco del FOPID. Ahí, bueno, en realidad es menos porque ahí está enmarcado lo que es la conectividad, son 60.000 pesos. 30.000 para jubilados, un aumento de la ayuda escolar, que son unos 8.000 pesos aproximadamente. No más de apenas, sí, aproximadamente, digo, está bien. Hay una propuesta de viviendas dentro de lo que es el IAPB que no está todo muy claro, y tampoco está muy claro aumentar el piso de un cargo de jornada simple a 750. Por eso nosotros estamos esperando 750.000 pesos. Y ahí tengo que hacer una aclaración, pero por eso estamos esperando que lo liquiden para ver cómo impacta al resto de los cargos y poder tener mayor claridad. Ah, Porque claro. en el momento que hacen la propuesta salarial no lo pudieron aclarar muy bien cómo sería ese Claro, aumento. porque todavía no se ha liquidado, está bien, estamos recién a mediados, yo estoy un poco ansioso con eso, pero estamos recién a mediados de marzo, ¿no? Y te hago una última consulta, Pachi, estamos hablando con Pachi Antivero, el secretario general de ACMER a nivel provincial, hombre de Concepción del Uruguay, que ha tenido buena actuación y extensa actuación profesional docente en el sur de la provincia. ¿Qué tal es el sur? ¿Dónde estuviste? En Ibicuí, ¿no? Así es, yo vivo en Ibicuí, mi domicilio está, ahora estoy en Paraná, pero mi domicilio es en Ibicuí. Es muy lindo, es vistoso. Si alguno no conoce, lo invito a que entre a Villa Paranancito cuando va hacia Buenos Aires, a la izquierda, o a Ibicuí a la derecha. Es la zona del delta que muchas veces no se suele conocer. Ibicuí está en tierra firme, hay que decirlo por las dudas, pero bueno, tiene un puerto de ultramar que se complementa con el puerto de Concepción del Uruguay. Pero es muy lindo, sobre todo para aquellos que les gusta, bueno, la vida silvestre, ¿no? Qué bueno. Este, una localidad de cuántos habitantes aproximadamente. Ibicuí tiene 7.000 habitantes, eh, y Villa Paracito tiene un poco menos, tiene aproximadamente unos 4.500. Bueno, ahí sí se puede decir que conoces a todos tus alumnos. ¿Cuántos años estuviste ahí dando clase? Yo desde el 2008. Ahora en estos días hace 18 años que me fui. Mirá Ajá, vos. esta semana. Bueno, así que imagínate, ¿no? El guricito entró a la escuela a los 6 años, 18 más, ya es padre. Sí, tengo hijos de alumnos ya. Es así. Bueno. Si bien es flamante tu cargo, quiero decir, en la conducción de ACMER, ¿extrañás el aula? ¿Estabas trabajando en el aula o ya habías dejado? No, estaba de rector en un paraje cercano a Ibicuí que se llama Mazaruca. Sí, extraño, y me lo señalan porque a veces en alguna reunión tengo algún gesto como que si estuviésemos en el aula y me dice, bueno, y se nota que se está extrañando y sí, es extraño, es verdad. Está bien. Bueno, te pregunto por último, ¿ha habido recambio de directores de educación en los distintos departamentos? Acá en Concepción del Uruguay, María Bonín es la nueva directora departamental de educación. ¿Has tenido contacto? No, con ella no. Tengo referencias solamente, pero no he tenido ningún contacto. Pachi, como siempre, el agradecimiento por atendernos, que todo sea para bien. Te mando un abrazo grande.
Un abrazo a ustedes, gracias por la disposición. Saludos. Abel Antivero, el Pache Antivero, hombre de Concepción del Uruguay, desde hace 2 décadas está trabajando en la docencia en el sur de la provincia y fue ungido junto con Lía Fimpel como responsables del gremio docente más numeroso, la AGMER, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos, a nivel provincial. Bien.